Enero de 1959. Los archivos marcan el inicio de una expedición que nunca regresó. Igor Dyatlov lidera a un grupo de 9 expertos hacia la cima del monte Otorten, en los Urales. Sus pasos cruzan la nieve virgen con la precisión de quienes conocen el terreno, revisan los mapas, ajustan las correas de sus mochilas y comprueban la tensión de las cuerdas. Hay risas, hay planes y la confianza de un equipo que ha superado cumbres antes. Se mueven con la cadencia de la experiencia, avanzando hacia un horizonte blanco que parece infinito. El aire es denso, cargado de una quietud que precede a cualquier tormenta. Cada uno de ellos confía en el compañero que tiene al lado. Nadie mira hacia atrás. Nadie sospecha que el ascenso se convertirá en un descenso hacia lo inexplicable. El ascenso se detiene bruscamente en la ladera de Kholat Shakhl. El viento aúlla entre las rocas, un sonido constante que ahoga cualquier conversación. Los excursionistas clavan las estacas en un suelo que parece granito congelado. La nieve es polvo fino que se cuela por todas partes. Igor Dyatlov señala un punto ligeramente inclinado, un lugar expuesto a las corrientes de aire que descienden de la cumbre. Despliegan la lona de la tienda, luchando contra las ráfagas que intentan arrebatarles el refugio. Cada movimiento es lento, calculado, pero el cansancio comienza a pesar en sus extremidades. El sol desaparece tras el horizonte, dejando un cielo gris plomo que se funde con la nieve. El aislamiento es absoluto. El grupo se encierra, asegurando las entradas, mientras el silencio de la montaña se vuelve más pesado, casi sólido. Afuera, el terreno conocido como la Montaña de la Muerte se asienta bajo el peso de la noche. La temperatura desciende 1 grado tras otro. El reloj marca las 10 de la noche. Afuera, el termómetro se desploma hasta alcanzar los 30 grados bajo cero. El aire se vuelve tan denso que respirar duele. Dentro de la tienda, el grupo se agrupa. Igor Dyatlov revisa los cierres, asegurando que el refugio sea un sello hermético contra el vacío exterior. El metal de las linternas se siente como hielo al tacto. Los excursionistas se acomodan, frotando sus manos. El sonido del viento golpeando la lona es un latido constante. Se escuchan murmullos apagados y el roce de los sacos. La luz de la lámpara parpadea, proyectando sombras alargadas. El frío se filtra por las costuras. Se preparan para dormir, confiando en que el refugio resistirá. No hay señales de alerta, ni ruidos extraños. La calma es absoluta, un silencio sepulcral, ajenos a que el horror está a punto de romper la barrera. Un sonido seco corta la quietud, como si algo golpeara la lona con una fuerza brutal. Igor Dyatlov se incorpora de un salto. Sus ojos buscan el origen del impacto en la oscuridad del techo. No hay advertencia. La tensión dentro de la tienda se vuelve insoportable, un aire cargado que obliga a los excursionistas a moverse con espasmos. De repente, una mano agarra un cuchillo. El metal se hunde en la tela sintética, un corte largo y violento que abre una brecha hacia el exterior. La lona cede con un chasquido agudo. Otro corte, esta vez más abajo, desgarra el costado opuesto. No hay orden, no hay búsqueda de las salidas convencionales. Los cuerpos se amontonan, empujando contra las paredes de la tienda como si el espacio mismo se hubiera convertido en una trampa mortal. Las manos rasgan el material, creando múltiples aberturas irregulares. Los excursionistas se lanzan hacia los cortes, ignorando el frío, ignorando el equipo, ignorando cualquier protocolo de supervivencia. El pánico ha borrado toda lógica. Solo queda el impulso ciego de abandonar el lugar. El aire exterior golpea como una pared de cristal. No hay tiempo para el ajuste. Los excursionistas emergen de los jirones de la tienda y sus pies se hunden instantáneamente en la nieve virgen. El contacto con el suelo es un shock eléctrico que recorre cada nervio. No llevan calzado. La piel expuesta se vuelve rígida en cuestión de segundos. El viento arrastra partículas de hielo que cortan la cara como agujas de acero. Igor Dyatlov intenta orientarse, pero la oscuridad es absoluta, una negrura que devora cualquier punto de referencia.
Sus pasos son irregulares, torpes, marcados por la falta de equilibrio. Ninguno se detiene a buscar provisiones, ninguno grita. El terror ha suprimido la capacidad de articular palabras. Solo se escucha el sonido sordo de los cuerpos golpeando el terreno congelado y la respiración entrecortada. Se alejan del campamento con movimientos espasmódicos, impulsados por una urgencia que ignora la muerte inminente. La tundra se extiende frente a ellos. Se desplazan sin rumbo, con los brazos extendidos hacia la nada. La oscuridad los traga por completo, borrando sus siluetas de la ladera. El grupo se desintegra en la negrura. La unidad que los mantenía juntos se quiebra bajo el peso de un miedo que no tiene nombre. Igor Dyatlov intenta gritar una orden, pero su voz es absorbida por el soplido constante del viento. Los excursionistas, incapaces de ver a sus compañeros a más de 1 metro de distancia, comienzan a divergir. Un grupo se desvía hacia la derecha, buscando refugio en una depresión del terreno que solo ofrece más nieve profunda. Sus pasos son erráticos, marcando una línea torcida. Otro grupo se separa hacia el flanco izquierdo. Alejándose de la ruta original, sus figuras se vuelven sombras difusas. El resto se queda atrás, tambaleándose en un círculo vicioso, incapaces de decidir una dirección. La división es total. 3 trayectorias se abren en la nieve. 3 caminos que se alejan entre sí. No hay coordinación, no hay estrategia, solo el impulso ciego de huir. La tundra, implacable y silenciosa, comienza a cerrar sus garras sobre los que se han quedado solos en la oscuridad. La inercia de la huida se detiene ante una masa oscura que emerge de la ventisca. Es un pino solitario, un ancla solitaria en la pendiente. A sus pies, la nieve está removida. 2 figuras yacen allí, inmóviles. No hay movimiento. El viento silba entre las ramas, pero ellos no responden. La luz de una linterna barre el suelo, revelando la realidad. Están descalzos. La piel, en contacto directo con el hielo, ha perdido toda vitalidad. Solo visten ropa interior. La ausencia de protección contra los 30 grados bajo cero es absoluta. Sus cuerpos muestran una vulnerabilidad que desafía cualquier lógica. No hay signos de lucha, no hay rastro de forcejeo, solo una quietud inerte. Sus extremidades están rígidas. La cercanía al tronco del árbol no ofrece refugio, solo marca el final de su recorrido. La escena es un vacío de respuestas. El frío ha tallado sus formas en el suelo. La muerte los ha reclamado, dejándolos expuestos como una advertencia muda. La mirada se eleva desde los cuerpos inanimados hacia el tronco del pino. A 5 metros de altura, las ramas no están intactas. Están desgarradas, astilladas con una violencia que no corresponde a la caída natural de la nieve. La madera muestra cortes limpios y fracturas frescas, como si algo hubiera ejercido una presión extrema para alcanzar las copas. Los dedos, al buscar agarre, han dejado marcas profundas en la corteza. Es una evidencia física de una escalada desesperada, una lucha contra la gravedad ejecutada en un estado de pánico absoluto. La altura alcanzada sugiere que el suelo se convirtió en un espacio inhabitable. Cada rama rota es un peldaño fallido, un intento agónico de alejarse de una amenaza que acechaba desde abajo. El ángulo de las fracturas indica una fuerza que tiraba hacia arriba, una urgencia que no permitía medir el riesgo de una caída. El pino, testigo mudo, conserva en su estructura el registro de una huida vertical que terminó en el vacío. La amenaza estaba en el suelo. La mirada se desplaza del pino hacia la ladera, siguiendo una trayectoria rectilínea que apunta directamente hacia el campamento. A intervalos calculados, 3 figuras emergen de la nieve. Están alineadas, una tras otra, como si hubieran mantenido una formación estricta. Sus cuerpos están orientados hacia la tienda, el único refugio que habían abandonado horas antes. Cada metro representa un esfuerzo sobrehumano. No hay rastro de desvío, solo una marcha decidida hacia el punto de origen. Sin embargo, el avance se detiene abruptamente. El primero de ellos cayó de rodillas, con las manos extendidas hacia adelante. El segundo quedó tendido con el torso inclinado. El tercero, el más cercano a la tienda,
se desplomó con el rostro hundido en la escarcha. No hay signos de lucha en este tramo. Sus extremidades están rígidas, fijadas en el momento exacto en que el frío detuvo sus funciones vitales. La línea es un mapa de esperanza frustrada. La distancia que los separa de la tienda es mínima, una brecha insalvable que marca el límite entre la vida y el fin de su recorrido. El invierno se asienta sobre los Urales como una losa de plomo, deteniendo el tiempo y sellando los secretos bajo capas de hielo perpetuo. Durante 2 meses, la montaña permanece en un silencio absoluto, una tumba blanca que no ofrece respuestas. Los equipos de búsqueda aguardan, observando cómo el termómetro apenas oscila, manteniendo el terreno en un estado de congelación inalterable. La incertidumbre se convierte en la única constante, mientras el viento borra las huellas restantes. Pero la naturaleza tiene sus propios ciclos. Con la llegada de la primavera, el sol comienza a incidir sobre la ladera, debilitando la estructura del manto nivoso. La nieve, antes sólida y compacta, se transforma en agua que fluye hacia las grietas del terreno. El deshielo no es un proceso suave, es una erosión lenta. En un barranco profundo, donde la acumulación de nieve era mayor, el terreno empieza a ceder. La tierra se libera de su armadura helada. Los rescatistas dirigen su atención hacia esta depresión natural. Allí, la superficie comienza a revelar contornos humanos. La espera termina. Los rescatistas descienden por la pendiente escarpada, hundiendo sus botas en el barro helado que el deshielo ha dejado al descubierto. El aire en el fondo del barranco se siente denso, estancado. A medida que avanzan, el terreno se abre para revelar 4 figuras semienterradas. No están en la superficie, sino parcialmente ocultos bajo una capa de sedimentos que el deshielo ha comenzado a remover. Los investigadores se acercan. Sus linternas cortan la penumbra del fondo del barranco. Al retirar los restos de nieve, la realidad se impone. Estos no son los cuerpos de personas que simplemente se dejaron vencer por el frío. La disposición de sus miembros es antinatural, forzada. Uno de ellos yace con el torso hundido en un ángulo imposible, mientras otro presenta una ausencia de tejidos blandos en el rostro. Los rescatistas se detienen. El silencio se vuelve asfixiante. No hay rastro de una lucha contra el clima, sino señales de un impacto súbito. Han encontrado a los últimos 4, pero lo que ven ante ellos es un enigma que la montaña ha guardado bajo llave. Los médicos forenses despliegan sus herramientas sobre el suelo helado, rodeando los cuerpos recuperados del barranco. La luz de las lámparas de gas ilumina los torsos de las víctimas, revelando una anomalía que detiene cualquier intento de diagnóstico rápido. Al presionar el pecho de uno de los excursionistas, el sonido es inconfundible, el crujido seco de múltiples costillas fracturadas. Las radiografías improvisadas en el campamento base confirman lo impensable. La caja torácica presenta fracturas masivas. Sin embargo, al inspeccionar la superficie, el desconcierto se transforma en pánico contenido. La piel está intacta. No hay hematomas, no hay laceraciones, ni siquiera una marca de presión que sugiera un golpe externo. Es una fuerza invisible que ha triturado los huesos desde adentro, dejando la superficie del cuerpo como si nada hubiera ocurrido. Solo queda el peso de una fuerza que ha fracturado la estructura ósea con una precisión mecánica, desafiando toda explicación científica. El examen forense se traslada a los detalles más íntimos de los rostros. Un investigador acerca su lámpara al rostro de una de las víctimas, buscando signos de trauma facial. La luz revela una ausencia que corta el aliento. En las cuencas oculares, donde debería haber tejido, solo hay un vacío profundo y limpio. No hay restos de tejido ocular, ni rastro de una extracción quirúrgica precisa. Al abrir la cavidad bucal, el horror se intensifica. La lengua ha desaparecido. No hay cortes en los labios, ni daños en los dientes o en la mandíbula que sugieran una extracción forzada mediante herramientas convencionales. El investigador retrocede, dejando caer su libreta sobre la nieve. La falta de estos órganos no es el resultado de la depredación animal. Los bordes del tejido faltante son lisos, casi cauterizados. Es una mutilación que desafía la biología.
El silencio en el barranco se vuelve absoluto, roto solo por el viento que silba entre las rocas. Los forenses se miran, incapaces de articular una teoría. No hay sangre en la nieve, no hay rastro de lucha, ni siquiera una marca de forcejeo. La víctima ahora se presenta como el lienzo de una violencia grotesca y deliberada. El equipo se aleja unos pasos, sintiendo que la montaña les observa. Un técnico extrae un dispositivo metálico de su caja, un contador Geiger. El aparato emite un chasquido rítmico y constante mientras se acerca a las prendas de los excursionistas. De repente, el sonido se acelera hasta convertirse en un zumbido estridente. El investigador ajusta la perilla, pero la aguja del medidor salta violentamente hacia la zona roja. Los niveles de radiación detectados en los jerseys y pantalones son inusualmente altos, superando cualquier parámetro natural de la región. El equipo se detiene en seco. Las manos del técnico tiemblan al sostener el sensor sobre el tejido. No se trata de una enfermedad ni de una fuerza elemental de la montaña. Es una huella tecnológica. La presencia de partículas radiactivas en la ropa sugiere una exposición a una fuente de energía artificial, posiblemente militar o experimental. Los investigadores se miran, comprendiendo que el misterio ha dejado de ser un accidente de la naturaleza para convertirse en una intrusión de algo mucho más complejo. El aire, antes cargado de horror biológico, ahora se siente contaminado por una amenaza invisible y técnica. El silencio se rompe por el pitido incesante del contador, un recordatorio constante de que algo ajeno a la montaña ha dejado su marca indeleble en las víctimas. El sonido de motores pesados rompe la calma del valle. Varios camiones militares irrumpen en la ladera, levantando una nube de nieve pulverizada. Soldados descienden con rapidez, portando cajas metálicas y cintas de señalización. No hay diálogo con los investigadores civiles, solo órdenes secas y movimientos precisos. Los oficiales comienzan a recoger cada pertenencia: cuadernos, cámaras, linternas y los restos de la tienda. Todo es introducido en contenedores sellados. Un oficial se acerca al contador Geiger, lo arrebata de las manos del técnico y lo apaga bruscamente. El pitido cesa, dejando un vacío sonoro. Los soldados despliegan una barrera perimetral, bloqueando el acceso al barranco y a los restos de los excursionistas. Los investigadores son escoltados hacia los vehículos, obligados a abandonar el lugar sin sus notas ni sus registros fotográficos. En cuestión de minutos, el sitio donde yacían las pruebas del horror queda bajo vigilancia armada. Los militares marcan el terreno con estacas, asegurándose de que nadie pueda acercarse. La verdad sobre lo ocurrido en Colatzacoalcos es confiscada y archivada, mientras los camiones se alejan, dejando tras de sí solo huellas de neumáticos sobre el hielo virgen y un silencio impuesto por el Estado. Semanas después, en una oficina gubernamental, un funcionario estampa un sello rojo sobre un expediente grueso. El documento es el informe final sobre el incidente en Colatzacoalcos. El investigador principal desliza el papel sobre la mesa de madera. En la última página, bajo el apartado de conclusiones, la tinta negra destaca una frase deliberadamente críptica: una fuerza elemental irresistible causó la muerte. No hay mención a la radiación, ni a las fracturas internas, ni a la huida desesperada. La frase flota en el papel, vacía de contenido técnico. Los funcionarios observan el texto en silencio. Es una construcción lingüística perfecta para el olvido, una etiqueta que no explica nada y lo oculta todo. Al usar términos naturales, el Estado transforma un evento tecnológico inexplicable en un fenómeno atmosférico incontrolable. El informe se archiva en un gabinete metálico, cuyo cerrojo suena con un chasquido seco. El caso se da por concluido oficialmente. La verdad queda sepultada bajo una sola línea de texto. La ambigüedad se convierte en el arma definitiva para borrar el rastro. El sello de secreto de Estado cae sobre el expediente, marcando el inicio de un borrado sistemático. En las oficinas de cartografía, los técnicos reciben órdenes directas. Los mapas de la región de los Urales son revisados con plumas de tinta negra.
La ubicación exacta del campamento y los nombres de los picos cercanos son tachados o desplazados varios kilómetros en las nuevas ediciones. El terreno donde ocurrió el suceso se convierte en una mancha blanca, un espacio inexistente en los archivos oficiales. Los funcionarios retiran los registros de las bibliotecas públicas y destruyen los duplicados. La orden se extiende a los guardias fronterizos. El acceso a la montaña queda estrictamente prohibido. Se instalan puestos de control en las rutas de aproximación. Las señales de advertencia son clavadas en los senderos, marcando el área como zona de exclusión militar. Durante décadas, la montaña permanece aislada del mundo, vigilada por el silencio de las autoridades. La montaña queda, finalmente, fuera del alcance de la historia. Décadas después, el silencio impuesto por el Estado se resquebraja bajo el peso de las preguntas. Los mapas han sido corregidos, las prohibiciones han caducado, pero el rastro de Igor Dyatlov y sus compañeros permanece intacto en la memoria. Investigadores independientes recorren hoy las laderas, midiendo ángulos, analizando vientos y buscando respuestas en un terreno que aún se resiste a ser comprendido. Cada nueva expedición encuentra las mismas piedras, el mismo viento gélido y la misma ausencia de explicaciones definitivas. El misterio del paso Dyatlov no se ha disuelto. Se ha convertido en un eco que rebota en las cumbres de los Urales. Las teorías se acumulan, desde fenómenos naturales hasta fallos técnicos, pero ninguna logra encajar todas las piezas del desastre. La naturaleza humana, impulsada por la necesidad de entender el peligro, choca constantemente contra la barrera de lo inexplicable. El caso sigue abierto en la conciencia colectiva, una herida que no cicatriza en la historia de la exploración. La cámara se detiene sobre la lona rasgada. El viento golpea el tejido, haciendo que la tela se agite con un chasquido seco contra el hielo. Dentro, los sacos de dormir permanecen extendidos, intactos, como si sus ocupantes fueran a regresar en cualquier segundo. Pero el vacío es absoluto. La nieve comienza a cubrir las huellas que se alejan hacia la oscuridad, borrando el rastro de quienes conocían cada riesgo de la montaña. 9 expertos, formados para resistir el frío y la tormenta, prefirieron enfrentarse a la muerte segura en el exterior antes que permanecer un minuto más bajo aquel techo. El silencio del Kholat-Syakhl es la única respuesta que queda. El campamento, atrapado en el tiempo, sigue ahí. El misterio no reside en lo que encontraron, sino en lo que los obligó a huir hacia el fin de sus vidas.